iniciar la grabación. Ok, entonces comenzaríamos ya con este primer ejercicio que tiene que ver con segmentos de recta. Es un poco para reforzar lo que les comentaba, el hecho de que según algunas consultas que me han hecho, sí he notado un poquito de problemas, sobre todo a la hora de plantear los enunciados. Recordemos que en el caso del examen parcial es muy probable que les aparezca un ejercicio de este tipo, ¿no? Así que es necesario tener claro qué es lo que nosotros tenemos que hacer en ese tipo de problemas. Lo primero que debemos de tratar de plantear siempre que nos den un enunciado es hacer el planteamiento o el dibujo del ejercicio que vamos a ver. Aquí está. Entonces, en este caso, el problema nos dice, se toman 4 puntos consecutivos y diferentes A, B, C, D. Si no les habla de ninguna longitud en particular, ustedes los pueden colocar simplemente en un segmento de recta, pero espaciados como ustedes lo consideren pertinente, siempre y cuando no les digan de ninguna longitud en particular. Entonces aquí les habla de 4 puntos ABCD que están sobre un segmento de recta y les dan las condiciones, que AD vale 33, que BC vale 3 veces CD menos 30 y que AB vale 3 veces CD menos 28. Podemos notar entonces que BC y AB son dos expresiones que han quedado identificadas en términos de CD. Así es que lo que nos preguntan es encontrar precisamente cuánto vale el segmento CD. Bueno, en muchas ocasiones ayuda a hacer un esquema, ayuda a trazar el segmento de recta y ubicar los puntos. En algunas ocasiones sí, en otras ocasiones no. Normalmente uno no es sabio para saber si le va a afectar o no, pero nunca está de más tratar de hacer el trazo de lo que el ejercicio nos pide. Así que vamos a hacer un trazo de un segmento de línea. Lo vamos a poner por acá. Asumimos que este es nuestro segmento de línea. Y sobre él vamos a colocar los 4 puntos en cuestión. Supongamos que por aquí coloco el punto A. En un extremo el punto A, en el otro extremo el punto D. Y en inmediaciones voy a colocar los puntos B y C. Pueden colocarlos donde ustedes consideren pertinentes, teniendo en cuenta que no les habla de ninguna distancia en particular, así que lo vamos a colocar por acá. B y voy a colocar el otro punto C por acá. Sí, tengan cuidado con una situación. Por ejemplo, así como me han quedado a mí, da la impresión casi como que AB y CD son iguales. Si el ejercicio no se los menciona, pues ustedes no lo pueden asumir. Así que tengan cuidado con asumir valores o con asumir situaciones que el ejercicio no les da. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Nos preguntan cuánto vale el segmento CD. ¿Cómo podemos calcular entonces el segmento CD? La mayoría de estos problemas sobre segmentos, su dificultad radica en tratar de plantear una expresión con los datos conocidos y con el dato que nosotros queremos conocer. Entonces aquí necesitamos una expresión que involucre a CD y que involucre también los datos conocidos del problema. Entonces, ¿qué tipo de planteamiento es el que nosotros podemos hacer para este ejercicio en particular? ¿A alguno se le ocurre alguna sugerencia? Ajá, chicos, colaboración, ¿alguna sugerencia para plantear ahí una relación entre los segmentos AB, BC, CD o algún otro para encontrar CD? Para mí, licenciado, como las sumas de los tres
segmentos, me tiene que dar 33. Pero ahí Correcto, la suma de todos los segmentos, sí. Pero como ahí me dice que AB es igual a 3CD menos 28, voy a sustituir y voy a poner, en lugar de AB más BC más CD, puedo poner 3CD menos 28 más 3CD más CD igual a 23. Exacto. Y de ahí, como términos semejantes, y despejo. La idea de la solución que plantea es en efecto correcta. Y sobre todo, lo importante es el hecho de que este ejercicio, si bien es cierto, no es el de la tarea, ni mucho menos, pero la forma de trabajarlo es parecida, porque el objetivo es, como bien dijo la compañera, que nos dan el dato de AD, nos dan que AD es 33, y el objetivo es escribir todo el segmento AD como una suma de segmentos escritos en términos del que quiero encontrar, que es CD. Entonces, por ejemplo, el segmento AB que tenemos acá, ese AB ya me dice el planteamiento del problema, que es igual a 3 veces CD menos 28. Eso ya nos lo dice el ejercicio. Después también tenemos que el BC, el segmento BC, es igual a 3 veces CD menos 30. Ese es otro dato del planteamiento del problema. Y del último segmento, propiamente el CD, pues no nos dice nada, pero no necesitamos conocer ningún dato. Simplemente el hecho de que AD lo podemos escribir como AB más el segmento BC más el segmento CD. Y al sustituir por los datos previamente mencionados, pues tendríamos 3 veces CD menos 28, este es el valor de AB, más 3 veces CD menos 30, este es el valor de BC, más CD. Con esto hemos logrado escribir AD, todo el segmento AD, en términos única y exclusivamente de CD. Así que aquí ya solo es trabajo algebraico. Hay que operar y reducir términos semejantes y tendríamos que AD, que mide 33, sería igual a 7 veces CD menos 58. Al establecer esta relación, pues ya simplemente despejamos CD y ya tendríamos nuestra respuesta definitiva, que en este caso sería 7 veces CD es igual a 33 más 58. Esto va a ser 7 veces CD igual a 91. Y por lo tanto, el segmento CD es igual a 91 sobre 7, que eso es igual a 3. Así que aquí tendríamos la respuesta del ejercicio, un valor de 13. Así que ese es el planteamiento del problema. Si se fijan, pues no es una solución complicada, es una solución bastante fácil. Y si ustedes analizan el primer ejercicio de la tarea, la idea para resolverlo es bastante parecida. No digo igual, pero sí es bastante parecida. Escribir todo el segmento más grande en términos de los segmentos más pequeños y que esos segmentos más pequeños queden solo en notación de uno de ellos. Esa es la idea del primero de la tarea. ¿Alguna pregunta? El 7 CD le sale de sumar los dos 3 CD que están entre los paréntesis más el último CD, ¿verdad? Correcto, sale de sumar 3 CD, aquí los voy a subrayar en otro color, 3 CD más 3 CD más CD. Ahí los coloqué entre paréntesis, no es necesario, pero solo para simbolizar que el primero era la equivalencia del AB, el segundo era la equivalencia del BC. Así que sí, la suma de esos tres me da 7 veces C. No, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
preguntas. De allí solamente se hace la transposición de términos, ¿verdad? Pero ¿Cuál ahí donde pone es de pasar el 7 CD a un solo lado y sumar los otros. Sí, ahí simplemente es un despeje común y corriente. La idea es como que CD fuera una variable, ¿verdad? Una variable X, y pues ahí al final es un despeje común y corriente. Sí, ahorita la otra pregunta es por qué le quedó 33 más 58. Bueno, lo que pasa es que el 33 que está del lado izquierdo, ese que estoy encerrando ahorita, ese 33 es un dato que el problema ya le da. El problema le dice que AD, aquí arriba en el enunciado encerrando en un círculo, le dice que el AD vale 33. Sí, correcto. Entonces, sustituimos, ¿verdad? Y el 58 del lado derecho, pues es la suma de 28 más 30. Como los dos son negativos, se reduce en términos semejantes. Ahí menos 28 menos 30 es menos 58. Sí, Ajá. la pregunta es el símbolo que dice 33 más 58. Creo que lo que confunde es lo siguiente. Lo que pasa es que si se fijan, lo que pasa es que yo escribí el 7CD al lado izquierdo y el 33 más 58 al lado derecho. Pero, por ejemplo, acá lo voy a hacer a un lado. Aquí le voy a poner una flechita. Si usted hace el despeje de pasar 58 negativo al lado izquierdo, le va a quedar 33 más 58 igual a 7 veces CD, que sería como lo convencional, ¿no? 33 más 58 igual a 7 veces. Entonces ya de ahí, si en particular hacemos lo normal, que es dejar las variables al lado izquierdo, que es lo más usual, pues simplemente le damos vuelta a toda la ecuación y por eso me queda la que yo planteé ahí al final. Simplemente es una forma para escribir la incógnita, digamos, del lado izquierdo, nada más. Con lo que pregunta Alma, ¿me podría explicar la fórmula? Dice, ¿cuál fórmula, Alma? Son los puntos consecutivos. ¿A cuál fórmula se refiere? Porque bueno, cuando dice puntos consecutivos significa que están en en un mismo segmento de recta, lo que plantea el enunciado. Entonces usted va a colocar los 4 puntos en el orden que se los dan, pero espaciados, salvo que el ejercicio le diga cuánto hay de distancia entre ellos, usted los va a poner espaciados como usted considere pertinente. No sé ahí a cuál fórmula específicamente se refiere. Bueno, lo que pasa es que ahí, digamos que el segmento más largo, que es el AD, el que abarca los extremos, el segmento AD, usted lo puede colocar como suma de todos los segmentos más pequeños, que al unirlos le da el segmento AD. Por eso es que AD es igual a AB más BC más CD. En particular, si usted tiene más de 4 puntos, tuviera 5, tuviera 6, el segmento más largo, de extremo a extremo, lo puede escribir siempre como suma de los segmentos más pequeños, siempre y cuando sean segmentos que van de forma consecutiva, ¿verdad? Entonces, no es tanto así que sea una fórmula, porque no siempre va a ser AB más BC más CD, pueden haber más sumas o menos sumas. Ángel dice que no ve el escritorio, pero los demás sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Les aparece la pizarrita. Sí, ahí Ángel, no sé, Pues, Liga, ahorita solo se ve la pantalla negra. vamos a ver, permítame. ¿Y ahora? Pues sí la veo. Sí, a mí sí me Ahora aparece, sí. pero yo tengo ahorita abierto una computadora aparte y una tablet y sí me salía la pantalla en la que estoy compartiendo ahí. Yo sí la veo, licenciado.
Sí, bien raro que a unos sí le sale, a otros no. Pero ahorita, ¿qué? Problemas de internet. Podría ser. Sí, pero ahorita sí se mira, licenciado. Ah, ok. Ángela, ahorita ya lo puede ver o no. Si no, recuerden que todo lo que estamos viendo aquí está grabado y se les va a subir ahí a la plataforma, lo pueden revisar después. Bueno, ok. Entonces, como les decía Alma, no es una fórmula fija de que siempre va a ser AB más BC más CD. En este caso, porque el punto se lo dan consecutivos en ese orden y porque solo son 3 pequeños segmentos que al sumarlos todos, pues le van a dar el AD. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay otra pregunta, vemos otro ejercicio. Bueno, aquí tengo este otro. ¿Pueden ver ahí la grafiquita? Yo sí. Sí, licenciado, se mira. Ok. Bueno, en este ejercicio la indicación es bastante clara. La indicación es clara en el sentido que lo que le piden es encontrar X. Siempre que le den un esquema y le aparezca por ahí algún ángulo con una variable encontrar, pues siempre que pase eso, pues lo que le piden es hallar el ángulo X. Entonces, bueno, para encontrar el ángulo X, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Pues tratar de ver de qué manera podemos usar los conocimientos adquiridos para resolverlo. Como podemos notar, pues aquí no tenemos demasiada información según el planteamiento hasta ahora del gráfico del enunciado de qué poder hacer, porque no nos dan segmentos que son paralelos, al menos los únicos paralelos aquí, no le coloqué en el enunciado, pero los segmentos AB, se lo voy a colocar aquí arriba, y DE son paralelos, y lo que el ejercicio pide es hallar el valor del ángulo X. Eso es lo que nosotros tenemos que encontrar. Entonces, cuando son problemas así, aparentemente que no le podemos hacer mucho porque tenemos que hacer trazos auxiliares. Los trazos auxiliares, como lo vimos en la primera tutoría, pueden ser de dos tipos en este contexto. Prolongar rectas o trazar rectas en puntos convenientes y adecuados para que usted pueda desarrollar la teoría que hemos visto de ángulos entre paralelas, que es el fin de la tutoría del día de hoy. Así es que aquí, por ejemplo, como no hay mucho que podamos hacer, aprovechando el hecho que AB y DE son rectas paralelas, pues podemos iniciar haciendo una prolongación de cada una de esas rectas. Así que voy a prolongar aquí, voy a trazar yo una prolongación de la recta AB. Vamos a extender el segmento de recta AB y vamos a trazar también una prolongación del segmento DE. Acá. No tendría mucho sentido si usted prolonga el segmento de E hacia el lado derecho porque ahí no hay nada de gráfica. Por eso se prolonga hacia atrás. Y el AB no tiene sentido prolongarlo hacia atrás porque no hay gráfica. Por eso se prolonga hacia el lado, hacia adelante, hacia el lado derecho. Entonces, hemos prolongado las dos rectas que son paralelas. ¿De qué nos puede ayudar eso? Pues simple y sencillamente poder ocupar ángulos entre paralelas, y para los ángulos entre paralelas solo notemos que qué tipo de ángulo podríamos sacar si lo vemos como ángulo entre paralelas. Pues este de acá, tal vez no como ángulo entre paralelas, pero sí por el hecho de que tanto el ángulo, los dos ángulos que están en el vértice B
están formando un ángulo de 180, entonces como el primero, que está acá, es de 125 grados, eso quiere decir que el ángulo que lo acompaña tiene que ser un ángulo suplementario. Por lo tanto, si juntos forman 180 grados, quiere decir que el ángulo aquí le voy a llamar yo teta a este ángulo. Quiere decir que teta vale 180 menos 125. Entonces, al hacer la resta de 180 menos 125 grados, ahí vamos a obtener un valor de 55 grados. Hay algo muy importante cuando uno trabaja en geometría con los dibujos de los ejercicios. Y es que a veces los dibujos pueden ser demasiado pequeños como para que usted en el dibujo escriba toda la información pertinente de lo que usted está desarrollando. Sí, correcto, Ángel. No había visto su comentario. Al ángulo de arriba se le puede sumar lo que falta para 180. Entonces les decía que en muchos ejercicios, si el dibujo o el esquema es muy pequeño, no conviene mucho colocarle toda la información al dibujo. Y por otro lado también, algunas veces hay que hacer pequeños cálculos. Y si el ejercicio, aunque usted crea que no lo requiera, tiene que acostumbrarse a redactar bien las soluciones de sus problemas. Así que aunque usted vea que hay cálculos que son demasiado obvios o sencillos, usted escríbalo aparte, como este que acabamos de poner acá, que es teta de 180 menos 125 igual 55. Siempre hay que tratar de irse acostumbrando a redactar todos los pasos que usted ha hecho para encontrar algunos datos, por muy obvio que usted vea que parezca. Al menos en geometría hay que tratar de acostumbrarnos así. Ahorita usted puede ver el dibujo y mentalmente comenzar a llenar todos los ángulos en el esquema y ¡pum! Ya solucionó el problema. Pero a la hora de una tarea o de un examen tiene que escribir la justificación de por qué ha colocado cada dato en su figura. Así que acá, teta es 180 menos 125. No lo voy a escribir, pero lo estamos hablando. Y eso es por el hecho de que 125 grados, que es el ángulo que ya le dan, y teta son suplementarios. Después, con ese valor conocido, nosotros podemos establecer este de acá, que estoy marcando. Ese ángulo también va a ser teta, que es de 55 grados. Y eso simple y sencillamente es por ángulo entre paralelas, ¿sí? Esos ángulos son congruentes entre sí por ser ángulos que están determinados por paralelas. Y después tenemos también que el tercer ángulo que está formando ese triángulo, este que tenemos acá, lo voy a poner por fuera. Este ángulo pues forma 180 grados con el ángulo de 135, por lo tanto sería 180 grados menos 135. Y esto le va a terminar dando 45 grados. Ahora bien, si esto fuera un ejercicio donde usted puede ocupar triángulos, lo vamos a escribir aquí por triángulos. Por triángulos usted sabría que el ángulo X más el ángulo le vamos a llamar teta, más a este ángulo de 55 que recién sacamos, le voy a poner alfa de nombre. Teta más alfa, sabemos que todo esto debería sumar 180 por ser ángulos internos de un triángulo, lo que significa que X sería 180 menos teta menos alfa, o sea que X es 180 menos 55 grados menos 45 grados. Y la suma de 55 y de 45 pues le va a terminar dando 100 grados. Así que X sería 180 menos 100 y esto le va a dar 80 grados. Este sería el valor de X. Si usáramos nosotros la partecita de triángulos, o sea, el hecho de que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo da 180. Pero por ser un ejercicio de paralelas, como usted no puede usar triángulos, a menos que el ejercicio fuera claro en decir que sí lo puede usar, tenemos que ver otra forma de resolver el ejercicio sin usar
en la notación de triángulo, sin usar el hecho que la suma de los triángulos es de 180. ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo lo hice diferente, licenciado. ¿Perdón? Yo lo hice diferente. Yo lo hice como así, utilizando ángulos internos alternos y así. No, por eso les planteaba que si alguien quisiera resolver los ángulos, esta sería la forma de hacerlo, pero si lo quisieran resolver de otra manera, solo usando paralelas, ¿qué se haría? Yo lo que hice fue prolongar el segmento BC y el segmento CD. El BC y el CD, ¿ah? Los prolongué. Entonces tenía por opuestos por el vértice, hacia abajo tenía X. Sí, sí. Pero también tenía 125 que por ángulo interno. Ajá. No, por ángulos, ¿qué sería? Uno interno y el otro externo sería igual a 125. Sí. X, o sea, porque tiene las dos. Entonces, correcto. X y en el otro sería 125 menos X. Exacto. Luego hice, a la derecha tenemos 135, hice lo mismo. Hacia abajo era en una parte X y en la otra sería 135 menos X. Y de ahí todo eso lo igual a 360. Entonces se entiende. Sí, la idea suya es, si quiere, cierre el micrófono para poder explicarlo porque no se oiga interferencia. Ajá. Vale. Creo que hoy sí. Entonces le decía, acá la idea suya era, como bien lo menciona, hacer la prolongación diferente. Y esto es lo bonito de la geometría y a veces lo malo también, el hecho de que los ejercicios tengan varias formas de resolverse. Ella hablaba de prolongar este segmento acá, el segmento de C, de esta manera. Hacer después otra prolongación del BC, al menos esto fue lo que yo le entendí. Por acá. Se podría buscar esto, pero también en vez de esos dos trazos, en vez de estar haciendo esas dos prolongaciones de segmentos, usted puede hacer lo siguiente. Puede trazar sobre el punto C una paralela acá. Entonces le vamos a llamar a esta recta L, donde L sea paralela al segmento de E, por ejemplo. Ya con eso, pues, sin necesidad de aplicar lo de puestos por el vértice que mencionaba la compañera, aunque se puede hacer así también, tendríamos acá que este ángulo sería por ángulos alternos internos, ese ángulo sería teta. Por ángulos alternos internos entre la recta AB y la recta L. Lo estoy viendo desde el punto de vista de la recta AB y la recta L, pero también, si ustedes se fijan, son alternos internos entre L y la recta de E, por el ángulo teta que yo había sacado anteriormente ahí. Entonces, este ángulo es teta. Y por otro lado, el ángulo que está en el otro extremo, al lado derecho de X, pues ese ángulo es al que yo le llamé alfa, por ser también alternos internos entre las paralelas de E y las paralelas L. Con eso tenemos de toda esta expresión que teta más X más alfa va a ser igual a 180. Es decir, llegamos prácticamente a la misma expresión. Llegamos a la misma expresión que en el caso de triángulos, a que la suma de teta más x más alfa es 180. Por lo tanto, el proceso para despejar x es idéntico al que he puesto aquí a un costado en el lado derecho. Van a llegar a que x vale 80 nuevamente.
pero justificándolo desde el punto de vista de ángulos entre paralelas. Porque aquí teta más x más alfa suman 180, ya que los tres juntos forman un ángulo llano, o sea, un ángulo de 180. Ahora, lo que la compañera decía es otra versión también para lograr encontrar el hecho de que la suma de los tres va a terminar dando 180, prolongando BC hacia abajo, prolongando CD a modo de formar una letra X, y luego nuevamente jugando con ángulos entre paralelas, solo que ahí serían otro tipo de argumentación con los ángulos, ya no serían alternos internos como yo los he colocado acá, pero también es una solución válida. Entonces, aquí el punto es que ustedes se den cuenta, hemos mencionado tres formas de resolver el ejercicio, una por triángulos, otra por ángulo entre paralelas, que es la que yo planteé, y otra la que la compañera planteaba por ángulos también entre paralelas. Tres soluciones distintas para el mismo ejercicio. ¿Con cuál se va a quedar? Pues no se quede ni con la más larga ni con la más corta, quédese con la que usted entendió. Y si usted ha hallado otra forma de resolverlo, siempre y cuando sea válida, pues no hay ningún problema. En el examen tenga presente que a menos que el ejercicio se lo diga, no va a tener restricción de nada. Es decir, la única forma en que usted no pueda ocupar algo es que le digan, resuelva este ejercicio sin usar triángulos, por ejemplo. Sería la única forma que usted tendría esa restricción, pero por lo demás, usted puede ocupar cualquier resultado. No sé si hay alguna pregunta con este ejercicio. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, licenciado, solo todavía estaba en la luna pensando que todavía faltaba que hacerle algo, pero ya vi que X vale 80. Sí, bueno, aquí en argumentación por paralelas, en la última que hice, ahí faltaría hacer el despeje, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer porque es prácticamente el mismo proceso que fue el que se hizo por triángulos, al menos en la parte del despeje. Con lo que pregunta Ángel, ¿qué es más fácil por triángulos? Bueno, sí, lo que pasa es que igual en la tutoría del sábado estábamos viendo un par de ejercicios que cuando uno saca los datos, lo más rápido a veces es encontrar un triángulo con sus tres ángulos y decir que la suma es 180. Si lo malo de la geometría es que cuando uno ve ejercicios entre paralelas, por la lógica o el orden de los temas, casi nunca puede ocupar triángulos para resolverlo. Bueno, no es que no pueda, sino que no debe, porque el objetivo es resolverlo sin triángulo, pero igual, aquí la idea es que usted entienda por lo menos alguna forma de resolverlo. Ya en la práctica, pues ahí se va. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas, chicos? ¿No? Bueno, entonces pasamos al otro ejercicio. Por aquí lo tengo, aquí está. Aquí tenemos otro ejercicio. Este está más bonito. No sé si se lograrán distinguir algunas cosas en el dibujo así como está, pero ya vamos a ver. Por si no se logra apreciar bien, este punto que está acá, estoy pintando, es un punto al que le han llamado O. El vértice acá es un punto al que se le llama F. Este punto es L. Voy a repintar un poco. Este es A. El ángulo que está aquí es beta. El punto por acá abajo es B. Aquí, de modo que se vea bien. B. Aquí tenemos el ángulo alfa y el punto C. Creo que ahí sí ya se diferencia un poco los datos con que el ejercicio cuenta. Entonces,
Dice el enunciado que en la figura adjunta tenemos dos pares de rectas paralelas, L1 paralelo a L2, L3 paralelo a L4 y además el segmento OF que está en inmediaciones es paralelo tanto a L1 como a L2. Nos pide calcular el ángulo LOF, sabiendo que alfa menos beta es igual a 20. No sé, antes de empezar con la resolución, si alguien tiene problemas con esta notación para ángulos. Usualmente esa forma de escribir los ángulos es colocar los nombres de los tres vértices que forman los segmentos que determinan el ángulo, donde la letra de en medio es justamente el vértice donde se está formando el ángulo. Así es que el ángulo ahí LOF sería el ángulo que se forma en el vértice de la letra de en medio, o sea, en el vértice O. Entonces, básicamente me están pidiendo ese ángulo en cuestión es el que nosotros tenemos que encontrar, por si genera alguna confusión esa notación, ¿verdad? Pues bueno, aquí pues jugar con ángulos entre paralelas está un poquito complicado, porque si bien es cierto que tenemos varias paralelas por ahí, pero no tenemos rectas que corten a las parejas de paralelas de una forma que nosotros podamos ocupar los ángulos alternos internos, externos, correspondientes y todo lo demás. Así que obligadamente habrá que hacer trazos auxiliares. Y como tenemos varias paralelas, pues hay varios trazos que nosotros podríamos intentar hacer. Por ejemplo, podemos trazar una paralela que pase por L, por acá, y que sea paralela a L1 y a L2. Podríamos trazar también una paralela que pase por O y por F, ya que están alineados. Bueno, esta ya está trazada, esta sería solo extenderla un poco. Y podríamos trazar el único punto que nos queda por donde podemos levantar otra paralela, sería por el punto O, pero una paralela a las rectas L3 y L4. Entonces le vamos a llamar a esta, por ponerle un nombre, L5. Ahí está que es el trazado en rojo, L5. Y vamos a decir que L5 es paralela a L3 y a L4. Todos esos trazos auxiliares que usted haga a la hora de redactar una solución, tiene que escribirlo. Es decir, debe de poner, se traza la paralela auxiliar L5, paralela a L3 y a L4, o se prolonga la recta OF, en este caso, paralela a L3 y a L2. Y además hemos trazado también otra paralela, en este caso L6, la que está en azul. Se trazó L6 paralelo a L1, automáticamente paralelo a L2 también, y paralelo al segmento OF, porque el enunciado nos dice que, bueno, aquí sería L6, el enunciado nos dice que L1 y L2 son paralelos y son paralelos a OF. Digamos que a veces como uno no sabe qué puede prolongar o qué le va a ayudar, bueno, antes de seguir, Alma dice, en el ejercicio de tarea no nos da los grados. Ah, correcto, creo que Alma se refiere al ejercicio del alfa. En ese caso, en el de la tarea, lo más lógico sería pensar que la respuesta les va a quedar en términos de alfa. Es decir, probablemente no van a encontrar alfa igual 30, alfa igual 60, sino que nada más el ángulo que van a encontrar va a quedar en términos de alfa. 2 alfa, 3 alfa, 6 alfa podría ser la solución, ya que no le dan datos así en concreto. Entonces, volviendo al ejercicio, les decía que a veces uno no sabe qué trazos le van a ayudar, si tiene que prolongar alguna recta, si le va a ayudar al hacerlo, si al trazar una paralela que no estaba le va a ayudar o no le va a ayudar. Pues la idea en geometría es probar si funciona, bueno, y si no, pues no nos quita nada, simplemente pues descartamos la idea de las paralelas trazadas o de las paralelas extendidas.
Bueno, en este caso he trazado dos nuevas, la L5, la L6, y he prolongado el OF. La pregunta es si me ayudarán todas las que he hecho o no, y qué tipo de información nosotros podemos sacar. Por ejemplo, acá podemos notar que si considero L3 y L5, de L3 y L5 por ángulos alternos internos, yo podría decir que voy a hacer aquí a borrar uno de los ángulos que ya habíamos dibujado, el inicial que estoy buscando. ¿Ves cómo? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna duda? No, licenciado, no. Ok. Disculpe. No hay problema. Si tienen dudas, pregunten. Les decía, por alternos internos entre L3 y L5, ustedes pueden decir que este ángulo de aquí es de 90. Por alternos internos entre L3 y L5. Así que ya tenemos un poquito más de la mitad del ángulo que nos pide. Después, habría que ver de qué otra manera nosotros podemos encontrar el otro pedacito que hace falta, que es este que está aquí abajo, para terminar de calcular el ángulo LOF. ¿Cómo podríamos nosotros determinar ese segmento? Pues aquí habrá que analizar qué tipo de rectas podemos nosotros tomar en cuenta. Nuevamente, por ángulos alternos internos entre OF y L2, por ejemplo, OF y L2, ustedes pueden decir que este ángulo de acá es alfa, por ángulos alternos internos entre L2 y OF. Tenemos el ángulo alfa. Ahora bien, ¿qué más podemos nosotros establecer de acá? El ángulo que estoy marcando acá, le voy a poner otro nombre, le vamos a colocar de nombre teta a este ángulo, teta en color verde. Este teta vendría siendo 180 menos 90 menos alfa. ¿Ayudará de algo escribir toda esa relación? Podría ser que sí, podría ser que no. Cuando uno insiste en eso, cuando uno comienza a ver las soluciones de los ejercicios y a tratar de entenderlas y entender cómo redactar, a veces uno empieza a sacar un montón de datos y no sabe si los va a ocupar o no. Así que algo por ese estilo vamos a hacer ahora. Entonces tenemos que teta es 180 menos 90 menos alfa. Esto nos da 90 grados menos alfa en total. Es el teta que tenemos a un costado al hacer las operaciones. Diga. El de alfa. Perdón, no le escucho. Sí, me perdí con el ángulo de alfa. ¿Cuál lo compara? ¿Un ángulo alterno? Lo que pasa es que el ángulo alfa este que está acá es alterno interno con el que está original acá. Alterno interno por las rectas L2 y OF que eran paralelas. Gracias. Ok. Entonces son alternos internos por la recta L2 y OF. Estos dos eran alfa. Y luego la suma de los tres que están formando la línea OF, teta, el ángulo de 90, que es un dato que ya da la figura original, y el ángulo alfa, pues todos esos suman 180, ¿verdad? Por eso es que teta es 180 menos 90 menos alfa. Y después, entre L4 y L5, como son paralelas, L4 y L5, por ángulos alternos internos tenemos que este ángulo es teta. Ahí lo voy a colocar en estos momentos. Repito, por ángulos alternos internos entre las paralelas L4 y L5. Ahí está el ángulo teta.
No sé si se nota ahí la relación de esos dos ángulos que son iguales. Sí, lo entiendo. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces el ángulo original que el ejercicio nos pide, que es el ángulo LOF, hemos llegado a establecer lo que es un ángulo de 90 grados más el ángulo teta. Pero el ángulo teta no lo hemos encontrado tal cual, sino que el ángulo teta, lo más que hemos dicho nosotros es que esto es 90 grados más, y el ángulo teta encontramos que es 90 menos alfa, o sea que esto es 90 grados menos alfa. O lo que es lo mismo, 180 grados menos alfa. Es la relación que hemos encontrado para el ángulo LOF. 180 grados menos alfa. Entonces necesitamos aquí tratar de establecer alguna relación. Recordemos que nos dan un dato y es que alfa menos beta es de 20 grados. Ese dato está en el enunciado en la parte final. Alfa menos beta es de 20 grados. Necesitamos encontrar el valor de alfa porque sabiendo alfa lo sustituimos en la relación que acabamos de encontrar, que el ángulo LOF es 180 menos alfa, y ya obtenemos el resultado final. Así es que, ¿qué otra relación podríamos nosotros encontrar entre el ángulo alfa y el ángulo beta? Beta es el que está arriba por el vértice A. ¿Qué relación podríamos encontrar nosotros? Pues la relación más directa es la siguiente. Si nosotros notamos la recta L5, la que está en rojo, la prolongación que hace L5 cuando se corta con L1, nos da que por ángulos entre paralelas, este ángulo de aquí arriba es teta, el que está formándose entre L5 y L1. Si nosotros hacemos caso omiso de la recta L6, la recta L5 que está en rojo corta a la recta L1, y como L5 es paralela a L3 también, no quedaría otra relación más que este teta y este beta, pues en ángulos iguales, por ángulos entre paralelas, ya que L3 y L5 pues son en efecto rectas paralelas, así es que esos dos ángulos tendrían que ser iguales. Lo que significa que beta tiene que ser igual a teta. Y como beta es igual a teta, esto significa que beta es igual a 90 grados menos alfa. Todo lo que estoy haciendo en estos cálculos de abajo es por la simple y sencilla razón que ya sabemos que teta, estoy marcando aquí en azul, teta es igual a 90 menos alfa. Fue una relación que sacamos en esta primera ecuación. Por eso puedo hacer todas las sustituciones de la parte de abajo. Total que aquí llegamos a que alfa más beta es 90, haciendo un pequeño despeje. Entonces tenemos lo siguiente. Hemos encontrado que alfa más beta es 90 y además el ejercicio nos dice como dato inicial que alfa menos beta es 20. O sea que lo que tenemos al final es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, alfa y beta. En una ecuación el resultado es 90, la suma de ellos es 90 y la resta de ellos es 20. Entonces, al resolver ese sistema por reducción, igualación o sustitución, como ustedes quieran, particularmente pueden notar que si ustedes suman las dos ecuaciones, los betas se le cancelan y solo le va a quedar 2 alfa. Y aquí le va a quedar una solución bastante sencilla. Le quedaría que 2 alfa es igual a 110, por lo que alfa es igual a 55 grados. ¿Sí? Entonces, el ejercicio no nos está pidiendo alfa, pero nosotros hemos llegado a que el ángulo LOF
Vamos a hacer aquí a un lado para la respuesta final. El ángulo LOF, que es el que nos pedían, obtuvimos que era 180 menos alfa, lo que significa que es 180 menos los 55 grados que acabamos de encontrar, y esto nos da 125 grados. Y esa sería la respuesta final de nuestro ejercicio. No es un ejercicio muy fácil de ver porque requiere trazos auxiliares, requiere un buen dominio de los ángulos entre paralelas y una buena visualización de qué ángulos conviene utilizar y qué no. Puede ser que más de alguno de los ángulos que yo lo saqué fuesen innecesarios, puede ser que las operaciones fueran más fáciles o con una menor cantidad de pasos, pero esta es una forma de resolverlo. Y como les digo, uno no aprende a resolver estos problemas si no es equivocándose, si no es sacando trazos que al final uno ni los va a utilizar. Por ejemplo, de todos los trazos que yo hice al inicio, la L6 no la ocupé al final. Entonces, malo que me estaba haciendo estorbo, pero como uno no es sabio para saber si le va a servir o no, pues uno puede trazar ahí lo que considere pertinente. Ya después, si lo ocupa, pues esa es otra historia. Bueno, ¿alguna pregunta? Este ejercicio sí está un poco complicado. Licenciado, puede subir un poquito la pantalla, ¿no? No se mira lo último que escribió por los iconos donde está el micrófono y lo del No, chat. pero esos iconos ustedes los pueden quitar, solo denle clic en el borde negro a un costado de su monitor. Mm. Si le da clic o si no, ahí denle clic en la parte negra a un costado de la pantalla y ahí se le va a quitar. Sí, ya estuvo. Ajá. Gracias. Sí, porque yo así de moverla creo que no la puedo mover así más para arriba. O bueno, sí, creo que sí podría, pero ahorita creo ya le salió, ¿verdad? Sí, ya estuvo. Va, ok, entonces ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos? Recuerden que uno como tutor da una versión de la solución, la que uno ha logrado ver, ¿verdad? Pero a veces también puede ser que ustedes vean una solución más fácil, no hay ningún problema. No se queden solo con lo que uno les da, sino que traten de ver si ustedes podrían encontrar alguna solución diferente, una que sea más fácil. No sé si hay alguna pregunta acá, algo que quieran que revisemos de este ejercicio, algo que se deba repetir. Yo me quedé ahí donde dijo de usar los métodos de sustitución o como como nos quisiéramos. Ok, lo que pasa es que aquí en la parte final, acá, cuando uno llega a este sistema de dos ecuaciones, alfa más beta igual 90 y alfa menos beta igual 20, es un sistema de dos ecuaciones lo que tiene que resolver en el fondo. Es cierto que son ángulos, pero esta es pura álgebra. Resolver un sistema de dos ecuaciones. Entonces la pregunta es si se recuerdan o no de los métodos para resolverlo. Les decía que están los de sustitución, igualación y reducción. En lo personal, no sé, será porque es el que más me gusta o el que más ocupo, pero yo casi siempre todos los sistemas los hago por reducción. Y la reducción simplemente es tratar de eliminar una de las variables, ya sea sumando o restando las ecuaciones directamente o multiplicando una ecuación por un número adecuado para sumársela a la otra, en fin. La idea es reducir el sistema a que solo quede una ecuación con una variable. Y aquí ustedes pueden aprovechar el hecho que si suman las dos ecuaciones, le va a quedar alfa con alfa es 2 alfa. Beta y beta, como tienen signos diferentes, se le van a cancelar al sumarlas. Y los términos independientes 90 más 20 le van a dar 110. Por eso le queda 2 alfa igual 110. Y ahí despeja alfa. Esa es una forma de hacerlo. Si lo quisiera hacer por igualación, por ejemplo, puede usted despejar alfa en ambas ecuaciones y luego igualar.
Si lo quisiera hacer por sustitución, puede despejar alfa o beta en una de las ecuaciones y sustituir en la otra. La idea es que logre resolver el sistema. Y si se fijan, otro detalle. Yo encontré alfa, pero ya no me interesó encontrar beta. ¿Por qué? Porque el objetivo del ejercicio o lo que me interesaba era alfa, ya que alfa me ayudaba para calcular el ángulo L o F. Así que ahí depende de qué sea lo que usted esté buscando, ¿verdad? Tampoco es que se va a centrar en resolver estrictamente todo el sistema obligadamente. Ahí lo que necesite. ¿Otra pregunta? Alfa le interesaba para resolver el LOF porque es el que hace, el que está en la paralela de esas tres líneas. Bueno, lo que pasa es que porque en el enunciado, si usted se fija, ese es el que piden. En el enunciado aquí Sí, en la parte de correcto. arriba, le piden el LOF. Y según los cálculos que hicimos, el ángulo LOF está aquí en inmediaciones. El ángulo LOF lo llegamos a escribir como, aquí está al final, 180 menos alfa. Entonces, pues como necesitamos alfa, es en el que ustedes se deben de centrar para encontrarlo. Por eso no me interesaba beta. Si ustedes hubieran escrito el ángulo LOF en términos de beta, pues hubiéramos encontrado beta porque era el que nos interesaba. Así que ese es el detalle. Otra pregunta, vaya, y en el ángulo ese que pone, en el ángulo LOF, que dice que es igual a 90 grados más teta, ¿verdad? Sí. Que es igual a 90 grados y teta vale 90 grados. No. Este primer 90 que fue acá, lo vimos aquí en el siguiente paso. Ya le va a aparecer ahí la notación, ahí están. Esos 290 son, y solo los coloqué, pero teta en realidad está en la parte de arriba, los dos que estaban marcados en un círculo en el primer paso. Teta, aquí está, llegamos a que era igual a 90 menos alfa. Eso lo sacamos de la primera ecuación. Teta es en realidad igual a 90 menos alfa. Por eso, en la segunda ecuación tenemos 90 más teta es igual a 90 más 90 menos alfa. El último 90 menos alfa es la equivalencia correcta para teta. O sea, no es que teta valga 90, es que teta es 90 menos alfa. Gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, aquí traigo ya yo un último ejercicio para trabajar hoy. Y vamos a ver. ¿Ya? En es muy común encontrarse con ejercicios donde no nos den la representación gráfica, no nos den el dibujo y uno tenga a veces que hacerlo. Y estos ejercicios son todavía más complicados que los que ya traen dibujo por la simple y sencilla razón que pues uno no sabe si el dibujo que uno está haciendo a veces está acorde a los datos del enunciado o no. Por ejemplo, aquí nos dicen, dado un triángulo isósceles, esta ya es de la parte de triángulos, dado un triángulo isósceles ABC, tal que AB es igual a BC, sobre la prolongación del lado AB se ubican los puntos D y E, tal que AC es igual a CD, que es igual a DE. Sabiendo que el ángulo DCE es de 25 grados, nos piden calcular la medida del ángulo BCD. Bueno, primero aquí hay que hacer el dibujo, procurar hacerlo lo más apegado a los datos del problema. Si se fijan, inicialmente nos habla de un triángulo ABC que es isósceles.
Entonces, por ser isósceles, ustedes tienen que dibujar un triángulo con dos lados iguales. Y además les dice que los lados iguales son AB y BC. Así que vamos a dibujar un triangulito por acá. Aquí. Más o menos, así. Donde le vamos a colocar que el punto A está acá, el punto B por acá y el punto C por acá. Como nos dice que los lados AB y BC son iguales, pues vamos a simbolizarlo así. Un par de rayitas en los dos lados que son iguales. Esas rayitas es muy común colocárselas siempre que les hablen de ejercicios donde tienen lados iguales o segmentos iguales. Es muy común colocar una rayita o un par de rayitas denotando que son segmentos iguales. Entonces, eso significa ese par de rayitas que le he puesto a cada lado, que AB es igual a BC. Después el ejercicio nos habla de que sobre la prolongación de AB se ubican los puntos D y E. Entonces hay que prolongar AB. Así que voy a trazar otra línea, lo vamos a poner por acá. Una prolongación en rojo del segmento AB. Lo voy a hacer hacia el lado derecho. Usted lo puede hacer si quiere hacia el lado izquierdo, no hay problema. En esa prolongación usted va a colocar dos puntos. A esos puntos les va a llamar D y E. ¿Dónde? Pues donde usted considere pertinente. Vamos a colocar un punto D por acá y el punto E en este extremo. Puede ser que le queden a esa misma distancia si usted los ubica o espaciados diferentes. El punto es colocar esos puntos D y E en el extremo de la prolongación de A y B. Después le dicen que se ubican D y E de tal manera que AC es igual a CD y eso es igual también a DE. Es decir, que vamos a trazar otro par de segmentos. AC le dice que es igual a CD, o sea que hay que trazar el segmento CD. ¿Está? CD. Y además esto es igual a DE, o sea que AC, lo voy a hacer con tres rayitas, AC es igual a CD. Y además este segmento CD es igual a DE. Puede ser que el dibujo no muestre una igualdad de longitud y que le haya quedado como a mí un segmento más largo que el otro, pero la idea es que usted sepa interpretar que aunque el dibujo no lo aparente, pero los segmentos son iguales. Recuerde que el dibujo usted lo está haciendo tratando de seguir los datos que le dan, ¿verdad? Puede que no sea una representación fidedigna, pero sí un bosquejo acercado a la realidad. Entonces, con esos datos y sabiendo que el ángulo DCE es 25 grados, determinar el ángulo BCD. Recuerden que habíamos dicho que la letra central en esa notación de los ángulos es donde va a estar el ángulo que usted está buscando. Entonces, el DCE, para identificarlo, voy a trazar otra línea que vaya de C a E. ¿Acá? El ángulo DCE es el que está formado por el segmento que va de D a C y luego a E, es decir, este que está aquí arriba. Este es el ángulo de 25 grados. Ese es el del enunciado del ejercicio, es este. El ángulo DCE. Está formado por el vértice en C y los extremos en D y en E. El ángulo DCE. Y le piden hallar la medida del ángulo BCD. El BCD también tiene vértice en C, pero está conformado también por los segmentos que terminan en B y en D. Es decir, el ángulo que le están pidiendo es este de acá. Este digamos que es el ángulo teta, que es el que vamos a buscar. Al BCD le vamos a llamar teta. Ese es el ángulo que le están pidiendo. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos nosotros establecer relaciones en ese dibujo para encontrar el valor del ángulo teta. Por la forma en que está el dibujo y los datos que tenemos, veamos el triángulo. Lo voy a escribir aquí a un costado. En el triángulo CDE es muy común usar la notación de un triangulito pequeño para representar
que estamos hablando geométricamente de un triángulo. Entonces aquí he puesto yo en el triángulo CDE, tenemos que los segmentos CD y DE son iguales. Y eso por el enunciado del ejercicio, ya es un dato que me lo dan. Como esos dos segmentos son iguales, entonces el triángulo CDE es isósceles, y al ser isósceles tiene también dos ángulos iguales, y los dos ángulos iguales son los que están en los pies, por así decirlo, de los dos lados iguales. Como los lados iguales son CD y DE, los ángulos iguales son los que están en los pies de esos lados, es decir, este que está marcando en el vértice E y el que teníamos en el vértice C del ángulo de 25, por lo que este ángulo también será 25 grados, porque el triángulo CDE es isósceles. Como ya es un ejercicio de triángulos, usted puede ocupar todo lo que usted conoce de triángulos. Entonces usted puede decir sin lugar a dudas que el ángulo CDE, el tercer ángulo de este primer triángulo, sería 180 menos 50, es decir, 130. ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos internos debería dar 180. Entonces de ahí deduce usted que ese ángulo es de 130. Ahora fijémonos en qué podemos hacer con ese nuevo dato de que el ángulo es de 130. Pues entonces, el que está aquí a la par, el BDC, es suplementario con el de 130. Por lo tanto, este tiene que ser de 50 grados. Por ser suplementario al de 130. Ese tiene que ser de 50 grados. Ahora bien, nuevamente en el triángulo ACD, el triángulo formado por los vértices ACD, tenemos que AC es igual a CD. AC es igual a CD. Ese es un dato que también el ejercicio lo proporciona. No es algo que nos estemos inventando. AC es igual a CD. Como AC es igual a CD, eso significa que el triángulo ACD es isósceles. Tiene dos lados iguales y por lo tanto los ángulos en los pies de esos lados iguales es de 50. Entonces, este ángulo tiene que ser también de 50 grados. Por ser isósceles, el triángulo, repito, el ACD. Ese ángulo es de 50 grados. Y ya con eso ya casi tenemos el ejercicio resuelto, porque tenemos nuevamente ahora en el triángulo en azul, el primero que dibujamos, el triángulo ABC, era isósceles donde AB, por enunciado del ejercicio, es igual a BC. AB es igual a BC y por lo tanto, otra vez, los ángulos colocados en los pies de esos lados son iguales. Y si el ángulo en A vale 50, entonces el ángulo en C, aquí arriba, también vale 50 en el triángulo ABC. Así que ahí tendríamos otro ángulo de 50. Y ahora, para encontrar θ, que es el ángulo original que estábamos buscando, vamos a hacer el análisis en el triángulo más grande, en el ACE. El análisis final que vamos a hacer es en el triángulo ACE, el triángulo más grande de todos, el que abarca todos los puntos. Los tres ángulos internos del triángulo grande ACE tienen que sumar 180, pero esos tres ángulos internos, ¿qué valores toman? Pues el ángulo A vale 50, el ángulo A. El ángulo E vale 25, el ángulo en E. Y el ángulo completo en C, pues es una suma de 50 grados más θ que no conozco más 25 grados. Todo esto tiene que dar 180. Entonces, haciendo una recapitulación, 50 es el ángulo en A.
50 es el ángulo en A, 25 grados es el ángulo en el vértice E, y 50 más teta más 25 es el ángulo en el vértice C, el ángulo completo, según los datos que hemos ido sacando. Al final de todo, hacemos unas pequeñas operaciones para un despeje y vamos a obtener al final que teta será 180 menos 50 menos 25 menos 50 menos 25. Todo esto es z haciendo un despeje hacia el lado izquierdo. Y eso se resume en decir que 180 menos 150 es teta. Lo que quiere decir que teta es 30 grados. Y ahí tendríamos entonces el valor del ángulo que nos estaban pidiendo. Teta es de 30 grados. Y con eso estaríamos terminando el ejercicio. Este no es un problema tan complicado. Quizá un poquito difícil es elaborar el bosquejo del dibujo asociado al ejercicio, pero lo demás es tener la idea clara de que un triángulo isósceles que tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales, y los ángulos iguales están ubicados siempre en los pies de los lados iguales. Aplicando repetitivamente esa teoría, pues llegamos a la conclusión final del problema. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas o ya se me durmieron? Bueno, yo no tengo preguntas. Diga. No, yo no tengo preguntas. Ah, yo pensé que decía que tenía una. Sí, okay. No. Lo único que sí hay que manejar bastante es, como dice usted, bastante memorístico. Hay que manejar bastantes conceptos y propiedades. Sí, bueno, y eso que de hecho en este último ejercicio en realidad solo se han manejado dos propiedades de triángulos. Una es el hecho, lo que les decía, de los triángulos isósceles, y la otra es el hecho de que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180. Básicamente esas son las dos propiedades que se han utilizado. Lo único que es bien repetitiva la propiedad de los triángulos isósceles, y también quizá lo que afecta un poco en este ejercicio es la posición de los triángulos. Y hay que tener mucho cuidado en cómo uno va ubicando los ángulos. Pero sí, insisto, el manejo de las propiedades es fundamental. Y eso que vamos empezando, todos los teoremas y propiedades ustedes deben de aprendérselos, porque cuando menos lo sientan lo van a estar ocupando. La notación también es importante que la logren entender, y que si alguna notación no la entienden, pregunten, porque hay diferentes formas de representar los ángulos, hay diferentes formas también de representar o nombrar un triángulo. En el caso de los segmentos también hay que tener cuidado con las notaciones, así que todo eso es de prestarle atención y no verlo de menos. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Yo no. Ok, los demás compañeros. Si hay preguntas, háganlas. Si no, revisan ahí la grabación cuando ya esté en la plataforma. Para los que están en cálculo conmigo, les debo todavía subir la de cálculo, porque todavía no la ha subido ahí el coordinador, pero ya espero que mañana o pasado a más tardar esté. Entonces, no sé, ¿preguntas, chicos? Solo ahí en la parte azul del último, ¿por qué restó? Ah, porque aquí pasé los dos ángulos que tenía de 50 y los dos de 25 los pasé al lado, haciendo el despeje de teta, los pasé al lado izquierdo a restar. Estaban positivos, pasan como negativos. Ah, o sea, pasó teta al lado derecho y lo demás, los números, o sea, Bueno, solo los ángulos.
Si se fija, teta ya estaba del lado derecho, entonces ahí lo dejé. Sí, solo Solamente me pasó. enfoqué en pasar los demás al lado izquierdo. Ajá, o sea que igualó prácticamente a cero, ¿verdad? Ajá. Sí, correcto. Gracias. Ah, bueno, y aquí pregunta Jimmy, en el ejercicio menciona el ángulo BCD, pero sacó el ángulo ACE, o me equivoco, dice. Bueno, lo que pasa, Jimmy, es que el ángulo ACE, que es el ángulo que está, uy, se me volteó esto. Vamos a ver, vamos a ver. Se me distorsionó un poco esto. Va, el ángulo ACE es el ángulo que está en el vértice C. Entonces, el ángulo ACE completo, voy a poner aquí en un costado, el ángulo ACE completo es igual a la suma de 50 grados que más teta, que es el que estamos buscando, más 25 grados. O sea que auxiliarmente para encontrar el BCD, que es al que yo le llamé teta, estoy ocupando el ángulo completo, el ACE. Entonces, teta es la parte central, digámoslo así, es el ángulo que está en medio de todo el ACE. Lo que pasa es que el ACE en la parte superior está formado por tres ángulos. Quiero ver si lo logro identificar acá. Está formado por este ángulo, lo estoy poniendo en color morado. Ese primer ángulo en el triángulo verde, ese ángulo es de 25. A ese le sumamos en el triángulo de en medio el segundo ángulo, está marcado. Ese ángulo es el teta, el del triángulo de en medio. Y luego, el otro ángulo que está acá, en el triángulo en azul, ese ángulo es de 50. Entonces la suma de 50 más teta más 25, ese es el que forma todo el ángulo ACE. Entonces en realidad no he sacado ACE porque ACE no tengo el dato de cuánto vale, pero sí sé que es igual a 50 más teta más 25. Ocupo ese hecho para sumar 50 más teta más 25 con los 50 del ángulo A y con los 50 del ángulo en el vértice E, para despejar teta, donde teta al final, insisto, es el ángulo BCD. Así que al final solo se ha sacado el ángulo de la parte de en medio, del triángulo de en medio. ¿Algo más? O sea que teta, ¿cómo decirle? Teta es el triángulo del BCD, dice usted, ¿verdad? Sí, correcto. Ah, bueno. Lo voy a borrar aquí y le voy a, aquí estoy borrando los trazos del triángulo de en medio, acá. Entonces, para que se entienda, teta es este ángulo. Es el del triángulo que está en la parte de en medio. Este de acá es teta. Es el ángulo que está en la parte central. Ese es teta. Correcto, y el teta forma el triángulo BCD. Exacto, ajá. Solo es una forma de ponerle un nombre, digamos, al triangulito. Sí, correcto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. En el ejercicio de la tarea, sí, Alma, es cierto, en el ejercicio de la tarea no le dan ningún dato, pero les aparece el ángulo, creo que escrito en términos de alfa, así que lo que pasa es que muchos ejercicios de geometría les van a pedir encontrar ángulos, segmentos, algunas cosas por el estilo, y no les dan datos numéricos. La idea es que encuentren alguna expresión para esos ángulos o para esos segmentos, según sea el caso. No van a encontrar valores fijos, pero sí pueden encontrar expresiones algebraicas para los ángulos que estén encontrando. Aunque en realidad también en algunos casos, aunque no le den valores, pero puede ser
que ustedes lograran encontrar alguna relación entre los datos del problema y ahí puedan ustedes resolver el ejercicio.